Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. El último llamado de Jesús. Escuchemos la meditación para este día en el libro de Mateo, capítulo 23, versículos 1 y 2. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Estos dos versículos nos indican cuál era la posición de los líderes religiosos al presentar la palabra de Dios. Dice, en la cátedra de Moisés. Recordemos que el Pentateuco, los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se les llama la cátedra de Moisés. Esos eran los libros base para el estudio de los líderes de Israel. La Sagrada Biblia estaba en el Antiguo Testamento, pero ellos tomaban mucho, esos 5 libros, aunque estaban los libros proféticos y también los libros que tenían que ver con poemas, como los libros de Salmos. Pero ellos dicen que se sentaban en esa cátedra. Pareciera como si cuando hablaban se sentaban para hablar, pero no era solamente eso. Ellos habían dejado la palabra de Dios por la tradición. Dice la Escritura en el libro de Isaías 29:13 que Jesús lo toma, y en Mateo 15, 8 y 9 Jesús dice estas palabras: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Eso de la cátedra de Moisés no era otra cosa sino la tradición humana. No porque la cátedra de Moisés dijera eso, sino porque dejaron los libros escritos en el Antiguo Testamento y comenzaron a hablar de cosas que no dice el Antiguo Testamento. Como habíamos dicho anteriormente, de los 10 mandamientos le añadieron, como los días del año, 365 nuevas reglas y leyes que no estaban en los libros del Antiguo Testamento. Tristemente, allá llegaron estos líderes y Jesús hace ese último llamado a ellos. Jesús había hecho muchos llamados. Recordemos, por ejemplo, Mateo 11, 28 y 29. Viendo la gente en esa angustia, les dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese trabajo, ese cansancio es por el pecado. Jesús vino a dar libertad del pecado. Pero estos líderes creían que ese mensaje no era para ellos. Ellos tenían un mensaje totalmente diferente al de la cátedra de Moisés o de la Escritura. Y Jesús entonces les dijo, no solo a ellos, sino a todo el pueblo, en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús veía a la gente, pero la veía perdida porque no les presentaban el mensaje correcto. Desde el Antiguo Testamento se presentaba el Mesías que vendría para dar libertad, pero no libertad de un imperio político, sino libertad del mal, del dominio del mal. Y ellos habían cambiado las Escrituras por sus métodos humanos o la tradición. Con mucha tristeza, en Mateo 9:36 dice que Jesús vio la multitud y las vio como ovejas sin pastor. Hoy, nosotros como cristianos, tenemos que reconocer que Dios nos llama hoy para levantar las Escrituras. Solo Escritura, pero también para hablar de solo fe en Cristo, el único que perdona y salva. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.